está pasando en muchos países del mundo. Principalmente quiero poner como ejemplo a España. Ya. España empezó con una campaña que se llama gripalización, donde eliminó totalmente la mascarilla en los lugares abiertos, pero desde este próximo 18 de abril también va a eliminar la obligatoriedad de la mascarilla en lugares cerrados. Esto se suman otros países como Argentina, estamos viendo también en Uruguay, está pasando lo mismo, en Israel, en Filipinas, en Rusia. ¿Qué opina de esto, doctora? Porque finalmente la vacunación y la mascarilla siguen siendo nuestras principales herramientas para evitar contagiar no solamente el COVID-19, también de muchos virus respiratorios. Correcto. Y ese es un concepto muy relevante también. Primero que todo, si bien la vacunación es fundamental para prevenir la enfermedad causada por este virus, no impide que uno tome contacto con el virus y que incluso pueda desarrollar síntomas leves. La mascarilla nos da una protección adicional, y no solamente contra COVID, sino que contra muchos virus respiratorios que también se transmiten por la vía aérea, que incluso hoy en día no tienen vacunas: el virus sincicial, adenovirus, metaneumovirus, que causa sobre todo en los niños pequeños cuadros respiratorios muy, muy severos en el invierno, ¿verdad? Entonces, claramente el uso de mascarilla es apropiado en todos los recintos en donde tenemos cercanía. En este minuto estamos en una densidad más alta, de una diferencia de 1 metro entre 2 personas, ¿verdad? Al aire libre, y por lo tanto es muy dependiente de las circunstancias. Sí. Pero frente a una situación en donde tenemos un virus pandémico que está circulando, un invierno que se aproxima, obviamente se puede flexibilizar el uso de mascarilla en ciertas condiciones, pero lo ideal es mantenerla como una medida de salud pública, así como lavarte las manos, claro. Algo Doctora, tan ¿y sencillo? si yo tengo alguna comorbilidad? La recomendación es ni siquiera sacármela, aunque esté permitido en esta flexibilización en el espacio público. Claro, justamente porque las comorbilidades lo que nos hacen es más susceptible a desarrollar una enfermedad más severa, incluso en algunos casos cuando estén incluso vacunados. Y otro punto importante, recordemos que las variantes se siguen generando, y estas variantes pueden tener cambios, hacer enfermedades más o menos severas, más contagiosas, incluso evadir la respuesta inmune que inducen las vacunas. Claro. Bueno, O sea, de hecho ahora está la nueva variante, que es la XE, Correcto. que ya se hizo En detección Brasil, ¿no? de casos Llegó a en Brasil. Sí. ¿Qué significa eso, doctora? O sea, vamos a volver a tener un brote, porque además dicen que es 10% más contagiosa que la Omicron, que es la que está en mayor circulación ahora en Chile. Claro, de hecho, mientras existan en el país, o sea, no en el país, a nivel mundial, lugares, recintos en donde están con una reducción de vacunación, una tasa muy baja de vacunación, siempre vamos a tener esta posibilidad de que se sigan generando variantes. Claro. Y son y se van generando, o se van seleccionando aquellas que son más contagiosas, y ustedes ven, o sea, se identifican, y en cosa de semanas ya están en todo el mundo. Claro. Nosotros desde el día 1, doctora, la certificación, desde el día 1 hemos sido súper pro vacuna. Hemos insistido en la vacuna, en el uso de la mascarilla y todo. O sea, andamos buscando la vacuna. Desde que usted partió. Pero yo le quiero preguntar algo que he escuchado por ahí, y quiero que usted me lo aclare. Al usar tanto la mascarilla y estar menos en contacto con virus, bichos, estos marcianos, estas Omicron, las influencias, las para no sé cuánto, ¿no estamos debilitando nuestro propio sistema inmunológico al no darle contacto con estos bichos que de pronto, más allá del coronavirus, son cotidianos? O sea, es una buena pregunta desde el punto de vista de que justamente nosotros estamos constantemente expuestos a microorganismos que no todos, o sea, un porcentaje muy bajo son no patógenos, son patógenos, en realidad no nos causan enfermedades, pero hay otros que sí son muy patógenos, y justamente ocurre que estamos en una situación donde está circulando un virus pandémico que todavía está produciendo características que no conocemos. De hecho, tenemos que estudiarlo por mucho tiempo más para ver las potenciales secuelas, y por lo tanto una medida de prevención del uso de la mascarilla es apropiado justamente para evitar los potenciales efectos que puede tener. Ante la llegada de este señor COVID, es mejor mascarilla, de todas maneras, aunque los otros bichos los conozcamos de antes. De todas maneras. Y lo otro que, sumándome a lo que pregunta Edu, también hay mucha pregunta sobre qué pasa si uso la mascarilla, sobre todo los más pequeñitos, como el dióxido de carbono, ¿no? Como que terminamos respirándolo mucho, ¿puede eso influir en nuestra salud? ¿Eso es mito o realidad, doctora? Claramente son aspectos que tienen que evaluarse justamente, y yo creo que esta situación está dando espacio para que se generen muchos estudios científicos en torno a esto, pero yo creo que uno de los aspectos muy fundamentales que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del uso de mascarilla, de medidas de prevención, uso de mascarilla, vacunas, etcétera, claramente los potenciales efectos que pudiesen tener estas medidas son lejos muchísimo menores la que puede tener el contagio de un virus que no conocemos, y que hoy en día todavía no tenemos tanta claridad de cuál va a ser la persona más susceptible o no. Ustedes lo han visto a medida de que
ha pasado estos 2 años de pandemia, que hay personas que uno nunca pensaría que pudiesen hacer una enfermedad tan grave y hacen unas enfermedades muy severas, incluso mueren. Sí. Y otras que uno pensaría, bueno, mi abuelita, no sé, de 90 años, se adquirió el virus y la verdad es que es una enfermedad leve. Todavía no se conoce bien quién es más susceptible o no. Y ante eso es mejor tener todas las medidas de Y precaución. hay algo que usted dice que es súper interesante, es lo que se llama el COVID Largo, lo prolongado. Claro, prolongado, que en el fondo los efectos y las secuelas se pueden seguir viendo durante mucho tiempo. Correcto. Y no se sabe bien quién es más susceptible a COVID prolongado o no. Entonces, frente a esa situación en donde no tenemos certeza, tampoco cuál va a ser el tratamiento que se va a tener, es mejor tomar estas medidas que son súper sencillas de uso de mascarillas, lavado de mano, que puede tener los efectos que usted comenta, pero claramente es mucho menos complejo en términos de salud que adquirir un virus que no conoce. Eso, ¿sabes qué? A mí me parece tan apasionante, doctora, y usted que es inmunóloga, porque finalmente nuestro sistema inmune, que son nuestras defensas, son muy distintos de una persona a otra. O sea, es como una ruleta rusa, si es que a uno le pilla el COVID muy fuerte y puede terminar hasta con ventilación mecánica. Y ahí le quiero preguntar, ¿por qué hay personas que estando vacunadas hasta con tercera dosis han terminado en la unidad de cuidado intensivo? Claro, y uno piensa que justamente si lo compara con otras personas que también adquirieron, por ejemplo, la misma variante, desarrollan enfermedades tan diferentes, a pesar de que no tienen ninguna, por ejemplo, comorbilidad o alguna condición que uno lo esperaría. Y eso depende, justamente lo que dice Andrea, el sistema inmune es muy diverso y es muy individual dependiendo de las personas, depende del estado nutricional, niveles de estrés, los genes también, lo que yo he heredado de mis padres, mi exposición a otros microorganismos. Entonces, cada persona tiene su propio sistema inmune que puede funcionar de maneras diferentes. Obviamente, la vacunación nos da una protección frente a un microorganismo infeccioso, pero dependiendo del estado de la persona es cómo vamos a reaccionar a la vacuna y al virus. ¿Y la alimentación influye en el sistema inmunológico? Por supuesto, es muy fundamental la alimentación en el sistema inmune, sobre todo lo que se denomina la microbiota que está en nuestro intestino, que también modula cómo funciona nuestro sistema inmune. Y además porque, doctora, cuando las personas tienen sobrepeso o tienen obesidad, nuestro cuerpo está inflamado. Exacto. O tiene hipertensión o diabetes, y el virus lo que hace es inflamar más el cuerpo. Entonces esta doble como reacción inflamatoria hace que sea más difícil combatirlo. Correcto, y no solamente contra COVID, sino que también contra múltiples enfermedades. Y hoy en día tenemos esta enfermedad tan prevalente que obviamente existen muchas condiciones predisponentes y por lo tanto el sueño, por ejemplo, también tiene un efecto muy importante en el sistema inmune, el estrés y la alimentación es fundamental.